instituciones que regulan nuestra profesión, que es, en este caso, la Municipalidad de Rosario. Yo soy la que voy a arrancar con la clase. Yo soy, bueno, María José. Trabajo en la Municipalidad de Rosario desde el año 2003. Ingresé como pasante y, bueno, y después entré a planta. Estoy en la Dirección de Obras Particulares y soy la jefa de oficina del área de proyectos especiales, que es la que trata los proyectos que tienen ordenanzas específicas o que requieren la intervención de varias direcciones o varias oficinas dentro de la Secretaría de Planeamiento. También vemos todo lo que tiene que ver con los inmuebles patrimoniales. Y después yo voy a hablar, voy a dar un breve pantallazo de lo que tiene que ver con la normativa urbana en lo que refiere a código urbano. Y después lo que tiene que ver con la parte de reglamento de edificación y trámites, va a hablar una compañera del Distrito Centro, que es la arquitecta Naimi Musso. Ahí voy a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, ahí se ve. Bueno, como dije, voy a hacer un breve pantallazo de la normativa urbana que se encuentra en vigencia en la ciudad de Rosario y de cómo estos parámetros condicionan nuestros proyectos a la hora de encararlos. Nosotros vamos a ver algunos casos habituales y casos especiales. Cuando como profesionales nosotros nos abocamos a la ejecución de un proyecto o la conformación de un proyecto, además del programa que nos establece el cliente de lo que tenemos que proyectar, ya sea una vivienda o un uso comercial o algún otro uso específico, además debemos tener en cuenta la normativa urbana que rige en el sector donde se va a emplazar dicho proyecto. Nosotros tenemos ordenanzas o normativas que son de cumplimiento obligatorio y ordenanzas que son de cumplimiento optativo. La ciudad de Rosario posee dos grandes compendios urbanos de cumplimiento obligatorio, que son el Código Urbano y el Reglamento de Edificación. Yo voy a hablar del Código Urbano. El Código Urbano que nuestra ciudad tenía hasta el año 1967 se fue modificando desde el año 2008 hasta el 2013, en donde nuestra ciudad tuvo modificado todo el área, desde el área, digamos, toda la ciudad de Rosario quedó modificada en cuanto al Código Urbano Viejo en el año 2013. Dicho código urbano fue reemplazado por lo que son llamadas las ordenanzas de reordenamiento urbanístico. A diferencia de lo que era el código urbano viejo, en donde la normativa era mucho más general, por ejemplo, se establecían alturas máximas que tenían que ver con el ancho de la calle en donde se situaba el lote, o un índice edilicio, y era mucho más general y tenía que ver más con las arterias, por ejemplo. Las nuevas ordenanzas de reordenamiento urbanístico dividieron a la ciudad en sectores territoriales. A cada sector territorial le corresponden determinados indicadores. Las ordenanzas fueron la primera, la del área central, que es la ordenanza 8243 del año 2008, y tiene que ver con el sector que comprende el Río, Pellegrini y Oroño. Después tenemos el primer anillo perimetral, que es la ordenanza 8244 del 2008, y que va desde Boulevard Oroño, Pellegrini, y termina en 27 de febrero y Vera Mujica.
sería un anillo perimetral al área central. Ese es el primer anillo. El segundo anillo perimetral al área central está delimitado por las vías del ferrocarril Belgrano y Boulevard Segui. Y después están lo que son los cordones perimetrales. Está el cordón perimetral norte, el perimetral noroeste, el oeste y el sur y suroeste. Los cordones perimetrales poseen características bastante diferenciadas y sobre todo con el tema de los usos. Por ejemplo, el noroeste tiene una densidad mucho más baja y tiene que ver más con la parte residencial. El oeste tiene que ver más con los sectores de quintas y con las áreas industriales, lo mismo que el sur y el suroeste. Bien, el código urbano lo que indicadores que nos van a definir la caja máxima posible a construir o volumetría. Estos indicadores que hay que respetarse de manera obligatoria son las alturas máximas y mínimas, el factor de ocupación del suelo, o sea, lo máximo que uno podría edificar en relación al lote. Los usos permitidos también define, hay usos residenciales y en otros no, hay otros que están delimitados para áreas industriales y también el código urbano define las afectaciones al dominio que pueden ser los ensanches de calle, hay determinados dentro de su dominio una afectación que se llama afectación por ensanche futuro o a corto. La arteria o otra afectación al dominio sería la servidumbre de jardín, que no es lo mismo que la afectación de calle, porque no se pierde el dominio del sector, o sea, sigue siendo de nuestra propiedad, pero sí es factible de no ocuparlo con construcción. Entonces ese sector estaría afectado a servidumbre de jardín. Otra afectación que que define también el Código Urbano son los inmuebles patrimoniales. Son los que tienen determinados grados o valores en cuanto al edilicio que ya está consolidado y que está destinado a preservarlo. Como un ejemplo para definir el área, para contarles un poquito el área territorial, una de las áreas territoriales en las que se dividió Rosario, tenemos el primer anillo perimetral. Elegí el primer anillo porque es el que tal vez tiene más variedad en cuanto a los indicadores para contarles. El área central es más homogénea, el área central, que es la que estaría delimitada en toda esta parte, define una altura de área general de 25 metros, no tiene foz, o sea que estaría delimitado la volumetría máxima a edificar con respecto a la altura y a la definición de los vacíos mínimos para ventilación e iluminación de acuerdo al uso. Papi, estoy dando una clase. Bueno, disculpen. Dentro de lo que es la porción territorial, nosotros podemos tener el área de tejido, que son estos sectores que tienen una altura definida, que tiene que ver con una altura de, bueno, dale, con una altura de 19 metros,
Actualmente se modificó y se han modificado y se han elevado las alturas. A veces lo que tiene que ver con el código tiene modificaciones puntuales y estas alturas han sido tratadas en algunas ordenanzas que se modificaron últimamente en el Consejo. Como decía, estas áreas de tejido son más o menos homogéneas y definen una altura máxima que puede ser acá de 19 metros, este naranjita más clarito tiene una altura máxima de 13 metros y estas más chiquitas de 10 metros. Esta más clarita de 10 metros. Después tenemos otros sectores que son las áreas, los sectores arteria, que define cuando hay determinadas calles que por sus condiciones pudieron elevar su altura a lo que tiene que ver con el área de tejido. Tenemos corredores que pueden tener alturas máximas de 30 metros o de 36 metros, como por ejemplo puede ser la calle Pellegrini, la avenida Pellegrini. Entonces tenemos áreas homogéneas y áreas arterias. Después tenemos lo que puede ser áreas de reserva, como esta verde que está acá, que son áreas que no tienen indicadores actualmente, no tienen definido ni una altura máxima, ni una altura mínima, ni un FOS, y están reservadas para que en un futuro la Secretaría de Planeamiento determine cuál es el proyecto que se requiere para esas áreas y eleve una ordenanza para el Consejo Deliberante. Lo mismo para estos sectores que están acá en azul, que son sectores que tienen que ver, bueno, acá con el Parque Independencia y acá con lo que es la ciudad universitaria, o sea que tiene que ver con respecto al uso que se establece, también son áreas de reserva. Eso es más o menos una de las porciones territoriales en las cuales se dividió la ciudad de Rosario y de esa manera se definen los indicadores a cumplimentar cada vez que nosotros tenemos que llevar adelante un proyecto. Otra de las cuestiones que puede tener un lote en el cual donde nosotros tengamos que proyectar es que sea un inmueble patrimonial. Desde el año 2008 tenemos en vigencia la ordenanza 8245 que definió un catálogo patrimonial, lote por lote, y cada uno de estos inmuebles posee un determinado grado patrimonial. Tenemos inmuebles que tienen grados patrimoniales muy altos, como puede ser un grado patrimonial 2A o un 2B, y que no son factibles de demolición. El grado patrimonial que cada uno de estos inmuebles tenga va a definir la manera que nosotros podemos intervenir en ellos. Tenemos inmuebles patrimoniales que no son factibles de demolición y a su vez son muy limitados en la manera de poder intervenir. Algunos tienen que ver con y hay otros inmuebles patrimoniales, cuando se generaron, tenían que ver tal vez con una cuestión residencial, hoy en día tienen que sí o sí adaptarse a nuevos usos, porque la manera de vivir, digamos, cambió notablemente. Todo lo que tiene que ver con los inmuebles patrimoniales, para obtener un permiso de edificación, el programa de preservación y rehabilitación del patrimonio, que es el ente que va a regular y a definir, conjuntamente con el profesional, el proyecto a llevar a cabo. Básicamente esas son las ordenanzas, lo que tiene que ver con el código urbano y que todo lo que definía anteriormente tiene que ver con un cumplimiento obligatorio. Nosotros después tenemos normas que son de cumplimiento optativo, o sea, a todos los lotes que le rige la generalidad y que tiene que ver con lo que yo
nombré anteriormente, a su vez, si el lote cumple con determinadas condiciones, puede entrar en normas de cumplimiento optativo como ser, por ejemplo, la articulación, gran parcela o régimen diferencial. Por ejemplo, voy a contar brevemente este tipo de normas. Cada una tiene una ordenanza específica. La ordenanza de articulación se puede llevar a cabo cuando lindero inmediato a mi lote tengo un edificio constituido que tenga mayor altura que la generalidad, que la que permite la generalidad actual en el sector. Entonces, lo que tiende la ordenanza de articulación es poder tapar esa medianera que generó ese edificio con una normativa vieja y articula entre este edificio alto y la generalidad que ahora me está pidiendo y que sería el otro lindero. Entonces se articularían las dos alturas, hace como un quiebre. La ordenanza de articulación presenta, antes de obtener un permiso de edificación, un expediente de trámite dirigido a la Secretaría de Planeamiento. La Secretaría le define la volumetría, que es más o menos esto que yo puse acá, le define la volumetría de la caja construida a poder proyectar. Esa volumetría, una vez aceptada por el recurrente, va al Consejo Deliberante y lo aprueba. La gran parcela es otro apartado que está dentro de las ordenanzas de reordenamiento urbano y pueden optar para generar mayores alturas los lotes que poseen más de 1000 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo un terreno de más de 1000 metros cuadrados en el cual quiero acceder a una altura mayor, bajo determinados parámetros, porque pide que se retire de los linderos y que puede elevar la altura, yo puedo optar por un proyecto de gran parcela. Régimen diferencial es otra ordenanza de cumplimiento optativo y tiene que ver también con lotes que tienen más de 1000 metros cuadrados y que se encuentran de superficie y que se encuentran en el área central. Y también define la volumetría la Secretaría de Planeamiento, también se eleva al Consejo y permite sobrepasar la altura con diferentes condicionamientos hasta una altura de 54 metros en el área central y de 66 metros en el frente costero. Bueno, eso es básicamente un pantallazo de lo que sería el código urbano. Todo lo que tiene que ver con el código urbano básicamente es la caja construida, de la línea municipal hacia afuera y en relación al entorno. Todo lo que tiene que ver con la línea de edificación para adentro la va a definir el reglamento de edificación, que es otro compendio de cumplimiento obligatorio y que Anaí ahora les va a pasar a decir, a contar. Yo no sé si fui muy rápido, si tienen dudas, son muchos datos. Si alguien quiere consultar algo. Yo di un ejemplo que tiene que ver con el primer anillo, porque es el que más o menos es un intermedio entre las áreas de tejido que son más o menos morfológicamente similares. Tiene áreas de tejido, como dije, arterias, corredores y áreas de reserva. Después, por ejemplo, lo que tiene que ver con los cordones es mucho más bajo, plantea altura de 10 metros, está mucho más compenetrado en el tema de los usos.
pero son bastante diferenciables las porciones territoriales. Lo elegí como ejemplo porque es el intermedio que tiene más datos a nombrar. Pero bueno. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Armin Muso, trabajo desde el año 2005 en el Distrito Centro de la Municipalidad de Rosario, también en la Dirección de Obras Particulares, y bueno, soy inspectora revisora. En nuestra oficina se otorgan los permisos de edificación que se van a construir en el área central, en todo lo que corresponde al Distrito Centro, y también se hacen las inspecciones referidas a las obras y al estado de las obras y los finales de obras también correspondiente al Distrito Centro. Bueno, yo les voy a hablar un poco en líneas generales sobre el reglamento de edificación, que como dijo María José, es que define los parámetros de la línea de edificación hacia adentro, y también a los fines prácticos de las tramitaciones y las formas de presentar y solicitar los permisos de edificación y las herramientas que ustedes van a tener que usar o a las que pueden acceder para conocer todo el tema de la tramitación y las formas de presentación. Voy a compartir la pantalla, me dicen si se ve. ¿Se ve ahí? Espérame. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahí se ve. Bueno, partiendo más o menos de la misma base que partió María José, los instrumentos normativos que tenemos son tanto el Código Urbano con sus normas urbanísticas y el Reglamento de Edificación. También otro de los instrumentos de los que se sirve la municipalidad para reglamentar son el Código Civil y el Reglamento de Obras Sanitarias. Todas las normativas, tanto las del Código Urbano como las del Reglamento de Edificación, ustedes cuando empiecen a ejercer la profesión van a poder encontrarlas fácilmente dentro de la página de la Municipalidad de Rosario, dentro del buscador de normativas. Este buscador posee todas las normativas que genera la municipalidad y en las que aplica la municipalidad, pero sobre todo van a encontrar acá, como ven enseguida en las normas más frecuentes de consulta, que son las normas urbanísticas y el reglamento de edificación. Cuando ustedes desplieguen esos ítems, van a poder encontrar todos los puntos de cada una de los compendios de la normativa. Bueno, el reglamento de edificación define todos los parámetros que tienen que ver con la construcción de la línea de edificación hacia adentro. Cuando ya tengan definido el volumen del que habló María José, que va a estar definido a partir de las normas urbanísticas, a partir de ese volumen, bueno, van a aparecer todas las otras cuestiones que están reglamentadas justamente en el reglamento de edificación y son en general de aplicación obligatoria. En el reglamento también están los derechos y las obligaciones de los profesionales, las incumbencias y las cuestiones que tiene que cumplir para llevar adelante una obra. Dentro del reglamento está dividido en muchas secciones, pero los temas principales tienen que ver justamente con la tarea del profesional con respecto a la administración, ¿no? Que tiene que ver con las tramitaciones, con los profesionales, donde se definen cuáles son sus incumbencias, sus obligaciones, también sus derechos. También define todo el tema de los controles que va a ejercer la municipalidad sobre las obras que están en ejecución. Y a partir de estos controles, las penalidades. Otro de los grandes capítulos del reglamento se refiere a lo que es el proyecto de obra. Del proyecto en sí va a quedar definido primero por la volumetría y por los usos que va
que especifica el código urbano para ese sector, y el reglamento va a definir todas las cuestiones que tienen que ver con la salubridad. Y todo lo que define siempre son cuestiones mínimas, es decir, que es lo mínimo que se tiene que cumplir. Entre ellos, una de las cosas más importantes es la dimensión de los patios mínimos, las características de los locales, que serían sus dimensiones, el alto, ancho, la relación que hay entre el ancho y la profundidad, la iluminación y la ventilación de esos locales, las circulaciones, las dimensiones mínimas de esas circulaciones, los medios de escape por cuestiones de seguridad, la protección contra incendio, y también las obras que produzcan molestias. Muchas de estas cosas que están detalladas en el Código Civil, el reglamento de edificación las toma y las adapta a la administración local y también las expresa en la parte del proyecto de obra. Todo lo que tiene que ver con la relación con los linderos y con las molestias que puedan producir las obras. Otro de los capítulos tiene que ver con la ejecución de la obra, ya sea en la protección digamos, en el momento de la ejecución, la protección hacia los linderos, hacia los transeúntes, con el vallado perimetral, con las bandejas que protegen tanto hacia la vía pública como hacia los linderos, como así también toda la cuestión que tiene que ver con la ejecución en sí de la obra y con digamos, con la ejecución a nivel de la calidad de la estructura, de los muros, de las instalaciones, todo lo que tiene que ver con las instalaciones complementarias de electricidad, sanitarias. Todo esto también lo expresa el reglamento en uno de sus capítulos. Después, otra sección que tiene que ver con las prescripciones para cada uso. Los distintos usos van a tener distintas características y distintas necesidades, y de alguna manera el reglamento las define, tomando cada uso y reglamentando cada necesidad. Entre ellos, por ejemplo, está el tema de transporte, que podría incluirse ahí el tema de las cocheras, donde va a indicar la cantidad de box que se necesitan especiales para discapacitados, la cantidad de box para motos, los espacios para bicicletas, las circulaciones mínimas, los anchos mínimos de cada cochera, las circulaciones peatonales, la cantidad de sanitarios, lo mismo para edificios educativos, para instituciones deportivas, la cantidad de vestuarios, todo eso lo van a encontrar dentro de este punto en el reglamento de edificación. Y por último, todo el tema de los aspectos hidrotérmicos y la demanda energética. Bueno, este punto lo trata específicamente la Oficina de Aspectos Hidrotérmicos y bueno, lo que propone el reglamento es una verificación de cada componente de la obra, de la envolvente, la cubierta, los muros, y también el tema de la calidad, no me sale la palabra, el factor de exposición solar que se verifica en los cerramientos transparentes. Bueno, dentro de las obligaciones de los profesionales está la tramitación de los permisos para empezar una obra. Después de que ustedes vayan a tener alguna propuesta de un propietario para realizar una obra, ustedes tienen que saber que para empezar cualquier tipo de obra se necesita tener un permiso para llevarla adelante. Estos permisos pueden ser de acuerdo al tipo de obra que ustedes tengan que ejecutar. Entre ellos está el aviso de obra, el permiso de edificación, el permiso de demolición, la avisación previa, y también los trámites más administrativos, que son el registro de obras sin permiso y la circular 34. Para lograr alguno de estos permisos, muchas veces hay que hacer otro tipo de trámites, que son justamente lo que estuvo hablando María José, que es la viabilidad patrimonial. Cuando ustedes vayan a intervenir una obra de valor patrimonial,
primero van a tener que tener la viabilidad para determinados tipos de obra. Van a tener que solicitar el certificado de aspectos hidrotérmicos. En general está definido por la superficie y el uso para edificios de más de 300 metros cuadrados y que el uso lo requiera, van a tener que tramitar también este certificado ante la oficina correspondiente. Y también el reservorio de líquidos pluviales, que va a depender más que nada de la superficie del terreno y de la altura de la edificación. En estos casos, son parte, digamos, de la solicitud del permiso. Bueno, ¿cómo se gestionan estos permisos? Los avisos de obras se gestionan a través de la página de la municipalidad, se puede hacer vía web, se solicita y se cargan los datos, se paga un sellado y posteriormente se recibe un mail con esta autorización para empezar estos trabajos de aviso de obra, que ahora voy a contar más o menos en qué consiste. También se puede hacer a través en forma presencial o por un expediente por mesa general de entrada. En cambio, los permisos de edificación, el permiso de demolición, la avisación express vía y los registros, deben completar 2 etapas. Una es una etapa online, que es a través del sistema de presentación de planos digitales, sistema PPD, y se completa con una etapa presencial. La presentación de planos a través del sistema PPD, cuando ustedes se matriculen, van a poder obtener el usuario por el cual ustedes van a poder acceder a este sistema, con un usuario y una clave que les va a pertenecer a ustedes, y a través de este sistema van a poder gestionar los permisos de edificación y todos los trámites que se detallan, que ahí justamente están desglosados en la pantalla. A través del sistema se puede gestionar una ampliación sin final, los certificados de aspectos hidrotérmicos, las circulares 34, los permisos de demolición, edificación, las reformas, los registros de obras, la viabilidad patrimonial y la avisación previa. En este sistema se carga toda la documentación, porque para gestionar un permiso se necesitan muchos documentos, aparte del proyecto y el plano, un montón de otros documentos, se cargan en este sistema. Luego el jefe de la oficina le da el visado definitivo. Con ese visado definitivo se obtiene también desde la misma vía mail el número de permiso de edificación. Con ese permiso de edificación se cierra la primera etapa, que es la parte digital, y se pasa a la etapa presencial, que es simplemente llevar la documentación impresa, solamente los planos y un juego de carpeta, al distrito donde se van a sellar los planos. Es ahí donde se cierra todo el trámite de la solicitud de permiso. Bueno, ¿en qué casos se puede pedir un aviso de obra y en qué casos corresponde permiso de edificación? El aviso de obra es cuando tenemos que hacer una obra muy sencilla, cuando el propietario les encarga una obra que no requiere en sí la presencia de un profesional porque las tareas son sencillas. Es decir, que es una obra que solamente el propietario la podría hacer él con sus propias manos o contratando a alguien, que no requiere la presencia de un profesional. Por eso también el aviso de obra lo puede solicitar el propietario sin acudir a un profesional. Y son los trabajos de pinturas en general, reparaciones de carpintería, arreglos estructurales de las cubiertas, nada que tenga que ver con una necesidad de modificar la estructura, sino que lo que expresa acá justamente el listado, el doblado de ladrillos, contrapiso, impermeabilizaciones, también todo lo que es cambio de piso,
siempre todas estas cuestiones, bueno, las modificaciones en la fachada, siempre y cuando no se alteren o no afecten las proporciones de los vanos y la distribución y la estructura del edificio en general. Cuando las tareas que se tienen que hacer corresponden a construir nuevos edificios, ampliar o refaccionar, cerrar o modificar vanos, demoler, cambiar revoques en la fachada principal, cercar el frente, levantar muros, bueno, excavar terrenos, efectuar demoliciones, también modificar las instalaciones existentes, las eléctricas, las sanitarias, etcétera. Todo eso requiere un permiso de edificación que sí o sí lo tiene que solicitar un profesional. La avisación previa. Bueno, la avisación previa es algo realmente que es necesario, es importante cuando ustedes tienen que hacer generalmente una obra importante, digamos que tenga demasiadas cuestiones. Ustedes ya se van a dar cuenta cuando tengan que solicitar un permiso, hay muchas cosas a tener en cuenta, aparte del proyecto en sí y del programa que solicita el propietario, todas las cuestiones reglamentarias. Más allá de todo eso, hay un montón de otras cuestiones que van a tener que pensar o solicitar antes de solicitar el permiso. Entonces, lo que otorga la avisación previa les da una certificación que el proyecto que ustedes están haciendo es válido reglamentariamente. Entonces, con pocos documentos, que sería un certificado urbanístico, la solicitud, bueno, un pago de tasa y el pago de honorarios por anteproyecto, ustedes pueden solicitar una avisación previa y todo lo que hagan después ya van a estar trabajando sobre un proyecto que tiene una validez, que ustedes van a estar seguros que tiene una validez reglamentaria. El cálculo de la estructura, todo va a estar basado en algo que ya tiene un visado aprobado. La avisación previa tiene una vigencia después de aprobada de 180 días, es decir, que ustedes van a tener un plazo de 180 días para presentar el permiso manteniendo las cuestiones reglamentarias que fueron presentadas. Esto también es muy importante cuando surgen cambios de normativas, como contó María José, que hubo hace poco una modificación en las normativas, en las normas urbanísticas referidas a las alturas. En este caso, digamos, fueron mejorar, digamos, dar más posibilidades de altura, entonces no perjudicarían, pero bueno, hay otras cuestiones que a lo mejor el proyecto que ustedes ya tienen pensado o calculado la estructura puede afectar. En cambio, de esta manera, si ustedes ya tienen un visado, más allá de que cambie la normativa, ese visado tiene una validez por 180 días y pueden presentar un permiso con la reglamentación vigente al momento de la aprobación de la avisación previa. Bueno, el registro de obras sin permiso, si bien es una tarea profesional y es algo de lo que ustedes pueden acceder como profesionales, como un trabajo, digamos, tiene que ver con la regularización de las obras que fueron ejecutadas sin permiso. Cuando un propietario espontáneamente hace una ampliación o muchas veces una construcción de cero sin la asistencia de un profesional y sin la solicitud de este permiso, el registro de obra les permite regularizar esta situación administrativamente, presentar los planos de lo que fue ejecutado para que quede registrado en la municipalidad. La tarea del profesional en este caso es el relevamiento de lo que fue ejecutado y justamente la presentación del plano, bueno, con otros documentos que también se solicitan en el momento de la presentación y digamos, el profesional está obligado a declarar exactamente lo que releva en la obra. Esa, digamos, sería la tarea profesional. Igualmente, si bien el registro se pueden registrar casi todas las obras, hay cosas que no se pueden registrar. Una obra que transgreda las dimensiones mínimas de ochava no se puede registrar si no se adecúa, digamos. Si la ochava no tiene la medida reglamentaria por una cuestión de seguridad, no se puede registrar, nunca va a poder tener el registro
de ese plano, va a tener que adecuarla para poder registrarla. Todo lo que tiene que ver con medios de escape, salidas de emergencia y todo lo que tiene que ver con la seguridad en espacios comunes, por ejemplo, las barandas, las barandas en balcones, las barandas en terrazas accesibles. En esos casos, primero hay que adecuarlo para poder registrarlo. Todas estas cuestiones de las barandas y tanto en balcones como en escaleras, si es en una vivienda individual, sí se pueden registrar. Solamente si estamos hablando de espacios comunes, no se pueden registrar. Hay otros casos también que son registros especiales, que son los que transgreden el código urbano. Cuando una obra transgrede el código urbano, ya sea una afectación como es la altura máxima, la altura mínima, el FOS, o la altura máxima en centro de manzana, necesita, a no ser que sea hasta 2 viviendas en un mismo lote, ya si hay 3 viviendas o cualquier otro uso, va a necesitar que tenga una aprobación a través del Consejo Deliberante. Tiene que tener la excepción y a partir de esa aprobación se puede registrar. Pero es un trámite mucho más complejo que también lleva otro pago de tasas. Todos los registros llevan un pago de tasa y cuando este registro tiene alguna transgresión, ya sea el reglamento o el código, paga con una multa en relación a la transgresión. El profesional que hace el registro no es responsable por esas transgresiones, por eso se pide que el propietario adjunte a todo el trámite un certificado donde es una declaración jurada, donde él se hace responsable de la construcción que fue ejecutada sin permiso y de las transgresiones que tiene. Muchas de estas transgresiones, cuando afectan a un tercero, por ejemplo, la falta de un paravista o la ubicación de un tanque en un eje medianero, todas estas cuestiones, el propietario se hace responsable de que si el lindero se hace una queja, él lo tiene que retirar y modificar y llevarlo a reglamento. Bueno, un permiso de demolición es cuando se solicita en los momentos que se va a hacer una sustitución total de la edificación existente. Este permiso puede ser una demolición total o una demolición parcial. La demolición total es cuando se sustituye al 100% y la demolición parcial es cuando se deja una parte construida. Cuando lo que se pretende demoler es menor al 30% de la edificación construida, esta demolición no se considera demolición, sino que se considera una reforma y puede ser presentada no como un permiso de demolición, sino como un permiso de reforma dentro de un permiso de edificación. Y el trámite es mucho más sencillo. Todo este trámite también se solicita a través del sistema PPD con toda la documentación que lo requiere. Bueno, a los fines prácticos, yo acá también les quería contar un poco cómo encontrar toda la documentación que requiere cada trámite. Todos los trámites que fui nombrando llevan distinta documentación. Para saber cuál es específicamente la que ustedes van a requerir, también dentro de la página de la Municipalidad de Rosario, en la parte de trámite, van a encontrar, de acuerdo a trámite, pongan en el buscador permiso de edificación y les va a indicar cómo se tramita, les va a explicar esto de la etapa digital y la etapa presencial, y toda la documentación requerida y en qué casos requiere algunas cosas y en qué caso requiere otras. Todos los trámites, tanto permiso de demolición, visación previa, registro, tienen el detalle de la documentación requerida. Un punto importantísimo para nosotros como profesionales, digamos, es la obtención del final de obra, porque es el momento en que cerramos la obra y es muy importante llegar a solicitarlo. Les digo esto porque muchas veces hay obras que se extienden en el tiempo, más que nada las que son obras pequeñas, que se hacen con mucho esfuerzo de parte del propietario.
muchas veces se extienden en el tiempo y queda como perdida y el profesional queda siempre vinculado a esa obra mientras no se cierre, ya sea por un final pidiendo la solicitud de final de obra o desvinculándose a través de un trámite que también se puede hacer. Bueno, después de que obtuvieron el permiso, ejecutaron la obra, se terminó felizmente la obra, ustedes en el distrito donde han solicitado el permiso, tienen que solicitar el final de obra. El final de obra consiste en la inspección de la obra ejecutada. El inspector que tiene asignada, cada inspector tiene asignada una zona para dar finales, va con el plano que ustedes entregaron en la municipalidad y corrobora que la obra se ejecutó de acuerdo a lo que fue aprobado en el plano. Pero a su vez también verifica otras cuestiones que no están en el plano, pero que sí forman parte del reglamento de edificación y que nosotros como profesionales no podemos desconocer. Hay cosas que no se expresan en el plano, por ejemplo, la materialidad de una puerta, de una caja de escalera, o la ubicación de una luz de emergencia, el disyuntor, son todas cuestiones que tienen que estar en el final de obra y que se corroboran en el momento de la inspección. El final de obra puede ser total, parcial o inconcluso. El total es cuando está la obra completamente terminada y se cierra con esta inspección y, bueno, y con un montón de otros documentos que también hay que presentar para poder cerrarla. Hay casos en que hay obras que se ejecutan en partes y se puede solicitar un final parcial. Esto muchas veces se solicita para poder habilitar una de las partes de la obra y mientras se sigue terminando otra parte. En esto también hay cuestiones que hay que cumplir, no se puede pedir el final parcial si no está completamente ejecutada la estructura de toda la obra, los muros perimetrales, y a su vez si la obra donde se pide final tiene que tener un acceso completamente independiente a la obra que se sigue ejecutando. Y por último está el final de obra inconclusa. Muchas veces hay obras que en el transcurso de la obra se decide que una parte de la que se solicitó el permiso no se va a ejecutar. En ese caso, la obra se puede solicitar, el final de obra inconclusa, y se detalla en el mismo plano donde se pidió permiso que esa parte queda inconclusa, que no se ejecuta, se hace un balance nuevo de superficies y esta obra queda cerrada, pero el propietario pierde el derecho de esa superficie en la que pidió permiso. Pierde tanto lo que pagó de honorario como lo que pagó de tasa, y si quiere en otro momento volver a ejecutarla, tiene que volver a pedir un permiso. Otro de los trámites que por ahí no los expresé con una diapositiva, pero se los cuento rápidamente. Muchas veces en el transcurso de la obra surgen modificaciones o necesidad de modificar o de ampliar lo que se solicitó como permiso o de modificar. En esa instancia hay que solicitar un nuevo permiso, que cuando la obra tiene un permiso abierto se llama o bien ampliación sin final, cuando se amplían superficies, o bien reforma sin final, cuando se reforma las superficies que ya tienen permiso y se modifica alguna cuestión, algunos muros, algunos locales. Este permiso es un nuevo permiso y es importantísimo solicitarlo antes de ejecutarlo en la obra, porque muchas veces uno piensa que puede ser reglamentario y cuando se presenta, bueno, aparecen cuestiones que no son tan reglamentarias y si ya están ejecutadas, bueno, después es un problema, por eso es importante solicitar tanto los permisos y las reformas sin final antes de ejecutarlas en la obra. Porque, bueno, ha sucedido, nosotros tenemos la experiencia después del cambio de normativa que fue en el 2008 el más importante, muchas obras que siguieron construyendo con la normativa vieja y en el momento de pedir esa ampliación la normativa ya había cambiado y lo que estaban solicitando ya no era reglamentario y generó muchos problemas y
cuestiones que todavía se están tratando de resolver y muchas de ellas han tenido que pasar por el Consejo porque ya en su momento, cuando fue aprobado el primer permiso, eran reglamentarios, pero en el momento que solicita esa ampliación ya no lo es. Por eso siempre el Consejo es importante solicitar esas reformas antes de ejecutarlas. Bueno, más que ahora por último quería más o menos explicar cómo se gestionan estos permisos, más o menos cómo es la división en distritos, más allá de la cuestión, digamos, catastral. La ciudad está dividida administrativamente en distritos. Cada distrito descentralizado tiene una oficina de obras particulares donde ustedes van a gestionar de acuerdo a donde esté ubicada la obra que ustedes vayan a realizar. Y también, aparte de estos distritos, está la oficina de proyectos especiales que comentaba María José, que involucra cualquier obra de cualquier distrito que tenga que ver con una ordenanza especial o que tenga algún valor patrimonial o todas las cuestiones que estuvo explicando María José. Todo eso funciona en la oficina de proyectos especiales y puede ser una obra de cualquier distrito que ustedes tengan que tramitar ahí. Pero para el resto de las obras y de los trámites que estuvimos hablando, las van a tener que gestionar en cada distrito. El trámite siempre empieza de manera digital, pero ustedes van a indicar a qué distrito pertenece y es en ese distrito donde se va a revisar y otorgar el permiso de edificación y donde van a estar los inspectores que van a controlar la obra y a su vez después otorgar el final de obras. Bueno, como para que ustedes se ubiquen, también la ciudad está dividida catastralmente en distintas secciones catastrales. Estas secciones pertenecen a cada distrito, pero también hay secciones que se comparten entre un distrito y otro. Y es la manera en que ustedes van a poder, digamos, ubicar y nomenclar el lote con el que ustedes van a trabajar. ¿Cómo sé a qué distrito pertenece? O cómo ubico, cómo empiezo a trabajar. Dentro de la página también ustedes van a encontrar el infomapa, donde van a encontrar mucha de esta información y se van a poder empezar a ubicar y a encontrar el lote y también a qué ordenanza pertenece y todo lo que estuvo hablando María José sobre las sobre las normas urbanísticas. Es sencillo, ustedes cuando entran al Infomapa, o bien tienen la información catastral, que la pueden encontrar en el TGI, seguramente ustedes han visto o saben, ya conocen cómo se nomina un lote, que es con la primera sección, después la manzana y por último el gráfico. En el Infomapa lo encuentran de esa manera, o directamente poniendo la dirección exacta o poniendo una dirección aproximada, se van a ir ubicando. Dentro de ese Infomapa van a encontrar lo que llamamos nosotros el cartobase, que es el manzanero, y también van a encontrar los datos útiles. Justamente si ustedes cliquean datos útiles, les va a decir a qué distrito pertenece, porque hay lugares que están muy en el borde y no van a estar seguros. Bueno, con el dato útil les va a informar a qué distrito pertenece el lote que ustedes quieren trabajar. Con el Infomapa y con el cartobase ustedes van a poder ver la manzana. Yo puse esta como ejemplo. Dentro de la manzana van a encontrar el lote en el que ustedes quieren trabajar y en él van a poder ver todas las cuestiones referidas al dominio, cuáles son sus dimensiones, si tiene un pasillo que está en condominio, si está dividido por mensura, si está dividido por pH. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero bueno, por ejemplo, este lote dice pH, el lote 26, que es una esquina, es un pH. Entonces, ya saben que la división es por pH. En cambio, por ejemplo, el lote 5 es un lote que está dividido por mensura. Se acercan un poco más a las cuestiones propias del dominio del lote que ustedes quieren conocer.
¿Cómo sé qué puedo construir en cada lote? Bueno, hay una aproximación que ustedes pueden hacer a través de la página también, y es ubicándose, si ustedes ponen en el infomapa las áreas urbanísticas, le va a dividir a la ciudad en cada norma urbanística a la que pertenece cada sector. Entonces, con esta aproximación ustedes van a saber si su lote está en este sector, que pertenecen al cordón perimetral norte, vuelven a la página de normativa, buscan cordón perimetral norte, se leen todo lo que se refiere al cordón perimetral norte, y de esa manera más o menos van a tener el conocimiento de lo que van a poder hacer, cuáles son los usos, las alturas, el FOS, lo que pueden aplicar en líneas generales sobre ese sector. También pueden hacer una aproximación más exacta, cliqueando lo que es clasificación urbana en el costado. Ahí va a clasificar por áreas. Entonces ya ustedes van a tener una aproximación más cercana. Van a decir, bueno, mi lote, bueno, en este caso está en el área general del distrito centro. Si está en el área general, sé que es planta baja y 8 pisos, 25 metros. Pero a su vez me acerco a la normativa de área central y leo todo lo que tiene que ver con el área general. Lo mismo si está dentro de una T1 del primer anillo o en algún corredor del primer anillo o segundo anillo. Si sigo bajando en el mismo infomapa, voy a encontrar todas las afectaciones y las restricciones que tiene cada dominio. Puedo marcar los indicadores y me va a indicar si está afectado al centro de manzana, si está afectado a algún retiro, algún retiro con ensanche, si la obra tiene algún valor patrimonial, cuál es el grado de valor patrimonial que tiene. Toda esta información es una aproximación que ustedes pueden hacer para ir teniendo una idea general de lo que se puede hacer en cada terreno. Bueno. Esa es una aproximación que ustedes pueden hacer, pero también lo más importante es tener la información oficial de lo que se puede hacer en el lote. Esa información ustedes la van a obtener solicitando un certificado urbanístico. El certificado urbanístico les va a dar toda la información que necesitan para para saber cuál es lo máximo y lo mínimo del volumen que van a poder construir. Y les va a indicar específicamente a qué ordenanza pertenecen, aunque ustedes ya pudieron aproximarse a través del infomapa. En este caso, por ejemplo, acá dice que pertenece al primer anillo perimetral, les da los números de ordenanza, pertenece a un corredor urbano, calle Córdoba, que tiene un FOS, que tiene una altura mínima. En este caso, justo el lote sale por 2 calles, entonces tiene una altura máxima por calle Córdoba, que es una exceptiva de 30 metros con 50, pero sobre la otra calle, que es Suipacha, tiene 14 metros con 50 porque pertenece a un área de tejido. Y a su vez acá, en esta parte, les va a detallar todas las otras normativas que ustedes van a tener que tener en cuenta en el momento de proyectar. Esta es la información oficial y también tiene una validez de 180 días. Es decir, que si a partir de que ustedes lo sacan y arman su proyecto, hay un cambio de normativa, mientras ustedes presenten el permiso y este certificado esté vigente, va a valer lo que dice este certificado por más que haya un cambio de normativa. Bueno, y por último, lo que les quise mostrar es cómo es la presentación de un plano municipal, de lo que consta, ¿no? Consta de una carátula, que también está dentro de todo lo que se vuelca en el plano, está solicitado en el reglamento de edificación, cómo tiene que estar graficado, cuáles son las convenciones gráficas, la documentación que tiene que formar parte del plano, y bueno, y una carátula donde se va a indicar las cuestiones del dominio, las dimensiones del lote, la ubicación, el nombre del propietario, las afectaciones urbanísticas, y después todo lo que tiene que ver con las incumbencias profesionales. ¿Quién es el proyectista? ¿Quién es el calculista? ¿Quién es el constructor? Y con nombre, dirección, bueno, todos los datos necesarios
porque es la manera, digamos, el que firma el plano es que se hace responsable de cada una de las tareas que figuran en esta carátula. También es importante esto saberlo como profesionales, que para solicitar un permiso de edificación, las incumbencias mínimas que se piden son las de proyectista, calculista, constructor y representante técnico. Digamos, el constructor, si el constructor no es un profesional, es una empresa constructora, o hay casos en el que puede ser el propietario, siempre se requiere un representante técnico que sea profesional. La figura del director de obra puede aparecer también, pero es una figura opcional. Al plano de arquitectura siempre se lo acompaña el plano de estructura, siempre y cuando sea una estructura independiente. El plano de estructura también tiene que contar del croquis, cálculo y dimensionamiento. En este caso solamente está la parte del croquis. Muchas veces el cálculo y el dimensionamiento se adjuntan en planillas. Este es un ejemplo también de un plano de solicitud de certificado de aspectos hidrotérmicos, donde también el reglamento indica cuáles son todas las cuestiones que tienen que figurar en el plano, también la misma carátula con todos los datos de los profesionales y propietarios, y después cada una de las planillas y los detalles constructivos que forman parte del envolvente y cómo fueron resueltas, verificando todas las cuestiones que plantea el reglamento sobre los factores de exposición solar y transmitancia térmica. Bueno, este también es un ejemplo de una regularización de una obra sin permiso al 100%. También la información es mucho menor porque no hay verificaciones ni de estructura ni de ningún otro tipo, solamente un relevamiento de lo que se verifica en obra. Y la forma de graficarlo, bueno, en este caso, como una regularización, los muros van rayados 45. Y bueno, y por último, una demolición. Este es un plano de demolición, también la documentación que se exige gráfica es mucho menor que para un permiso, y es el dibujo de las plantas, los cortes y las vistas, todo dibujado en línea de trazo, toda la superficie que se va a demoler en línea de trazo. Bueno, esto es parte de la documentación, digamos, la parte más importante que se presenta en la solicitud de cada uno de los trámites. Bueno, más o menos yo también fui un poco acelerada, no sé si les quedó alguna duda, si quieren hacer alguna consulta. Más que nada quise apuntar a toda la cuestión práctica de la profesión en relación a lo que significa obtener un permiso y bueno, llevar adelante la tramitación ante la municipalidad. Nosotros dimos el ejemplo de todo lo que tiene que ver con las normas y la tramitación de la ciudad de Rosario. Hay muchos lugares aledaños a Rosario, como ser Funes o Roldán, que toman algunos parámetros, tanto de las presentaciones como de las normas, y los implementan. Tal vez Rosario es la que tiene mayor requerimiento en cuanto a normativa, que es mucho más específica, y en cuanto a todo lo que tiene que ver con trámites también. Pero en otros lugares es diferenciado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tramitaciones son más sencillas. Acá, lamentablemente, tenemos justamente ahora una sobrecarga de documentación en lo que tiene que ver con las tramitaciones, sobre todo de permiso, que tal vez habría que depurarlo un poco, porque digamos, a veces no es solamente el Poder Ejecutivo que agrega documentación o papeles a llevar a cabo, sino a veces es el Consejo que emite normativa para incorporar nueva documentación a los trámites, y muchas veces eso va siendo una bola que, bueno, es como que es necesario depurarlo en un momento. Sí, yo creo que sí, porque hay muchas cuestiones en las que el profesional, digamos, nosotros como profesionales, estamos siempre
necesitando algo más para empezar nuestro trabajo que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y bueno, justamente hace más lento la obtención de un permiso y que en realidad no tiene que ver en sí con el trabajo nuestro profesional y que a veces uno, estando también tanto como profesional como en la parte de revisión, nos damos cuenta que no tiene mucha importancia, ¿no? Que no hace la ejecución de una obra. Y lo que pasa es que se ha incrementado mucho, tanto para la solicitud de un permiso como para la solicitud de un final de obra, digamos. El profesional hizo todo su trabajo bien, terminó, y para solicitar el final y poder desvincularse, o digamos, a partir de este punto, bueno, yo dejo la obra en este punto, a partir de acá empieza a correr todas las otras cuestiones que están en el Código Civil, que tienen que ver con los vicios ocultos, etcétera. A veces se hace eterno porque la EPE no te entrega el papel de... Eso es lo que te iba a decir, tiene que ver a veces con la provisión de los servicios, porque dentro de las documentaciones del permiso, de acuerdo a la superficie, como decían ahí, se requiere la factibilidad de la EPE, y a veces en emprendimientos bastante más amplios de agua santafesina o incluso, bueno, también la inspección de gas, Exacto. del litoral gas. Entonces, a veces uno termina quedando pegado de determinadas cuestiones que no son injerencia nuestra, que no las podemos resolver a veces. Exacto. Tanto como profesionales, y lo digo yo también desde el punto de vista de la revisión, y a veces cuando uno da un final de obra, al solicitarlo y verificarlo también, de alguna manera, todos somos responsables de esa documentación y si corresponde o no. Entonces terminamos todos en un lugar que no se sabe por qué se empezó a solicitar ni quién lo pidió. Por ejemplo, también la declaración jurada de origen de fondos, que es otro tema también muy amplio, que es una tarea que para solicitar un permiso, cualquiera sea, digamos, una casita, una ampliación de un dormitorio, el propietario tiene que adjuntar una declaración jurada de origen de dónde sacó esos fondos para hacer, y tiene que estar una firma certificada, una complicación que sí, realmente... que no somos tampoco nosotros quienes podemos resolver de dónde sacó la plata la persona para... No tiene nada que ver. Claro. Y es un papel más que el profesional tiene que conseguir para que se le otorgue el permiso. Entonces, sí, a veces la municipalidad digamos, es necesario crear una depuración de los documentos que no hacen en sí a la ejecución de la obra. Que ¿no? quede lo realmente importante y lo que tiene que ver con el ejercicio profesional y con la responsabilidad del profesional que está ejecutando la obra, o del que está proyectando, o del que está modificando. Sí. Una cosa yo quería agregar, porque es clave eso que están discutiendo, que se está hablando ahora, que a veces los propietarios, o sea, les cuesta entender la demora que genera a veces un permiso de edificación por la cantidad de documentación que se va pidiendo y que todo eso demora también ya de por sí en conseguirlo, después verificarlo, volver a ver si está bien, te lo devuelven, lo tenés que volver a corregir, e incluso la participación de otros profesionales, porque hay verificaciones de medianera, intervienen escribanos, el amojonamiento, que es, ahí están los agrimensores, o sea, hay un certificado, no es solo el urbanístico, hay otro certificado, bueno, hay una serie de requerimientos que hacen que un permiso de edificación, de por sí ya uno ya tiene que hacer el proyecto, verificar según el código urbano y demás, y hacer el proyecto, con lo cual ya profesionalmente uno ya tiene una demora natural y lógica para afrontar esa instancia. Y después viene todo este proceso, porque primero hay que pasarlo por el colegio. Pasa por el colegio, hay que aprobarlo en el colegio, del colegio pasa recién a la municipalidad, en el distrito correspondiente. Bueno, el distrito noroeste es bastante amplio, tiene mucho, digamos, yo para mí que he tenido varios
expediente en ese distrito, me da la sensación como que hay una, no sé en los otros muy bien, pero en ese me parece que como que o tienen una demanda importante, porque a veces... Vos sabés que en el distrito noroeste ahora se mudó todo lo que venía en el distrito centro, que ya maneja un volumen importantísimo, más maneja, Sí, pero seguro. todos los emprendimientos inmobiliarios se han movido al noroeste. Hoy veíamos estadísticas en la municipalidad de que los grandes emprendimientos de las constructoras que son las que más construían en el centro se han movido con condominios en la zona noroeste, pero emprendimientos grandes. Entonces tal vez el distrito del centro, que es el que más tiene en recursos humanos de corrección y revisión y que tiene diferenciado los inspectores de los revisores, el revisor es el que corrige el plano, el inspector es el que hace policía de obra para detectar obras sin permiso y para determinar finales de obra además. En los otros distritos, a veces el revisor también es inspector. Entonces hay una parte que vos tenés que estar revisando y otra parte vas a hacer además eso, la falta de recurso humano para poder resolver las demandas, que a veces son dinámicas, por eso te digo, se va moviendo. Sí. Sí, Es muy eso complejo. lo digo como un tema, como para ir Sí. pensando a ver cómo se puede ir No, dando de alguna manera, para ir agilizando un poco, no sé, habría que ir viendo algunas cosas. sí. El tema es, nosotros como profesionales lo que hay que saber es eso, justamente, que la obtención de un permiso, más allá de todo lo que vos dijiste, que es, digamos, nuestra propia tarea, que es la de proyectar, bueno, conocer Claro. la normativa, todo eso lleva un montón de cuestiones administrativas de las que no tenemos idea cuando empezamos a trabajar y que son las que más van a trabar nuestra tarea profesional de alguna manera, que es más allá de la obtención del permiso en sí, porque vos cuando ya lograste juntar todo, ingresar el permiso, bueno, tenés las correcciones, puede ser que tengas mala suerte y se te prolongue la aprobación por alguna cuestión particular, pero en general desde que vos ingresás la solicitud de permiso hasta que sale aprobado no pasa mucho tiempo. El tema es todo el tiempo que vos te lleva como profesional conseguir toda esa documentación y aparte la cuestión de estar consiguiendo otros profesionales, como dijiste, el agrimensor para que haga la mensura, el escribano para que haga la constatación, terminás siendo como el mandadero de todo Un para gestor, lograr... un Un gestor. gestor, sí. Sí. No, y Un además, gestor. además también una vez que, sin ánimo de generar, digamos, es con lo que van a lidiar los profesionales cuando salgan ya desde el primer trámite que tengan que realizar. No es el ánimo digamos, de bajarle la gana de salir a trabajar, pero es un tema arduo y complejo. Y además lo que nosotros vemos como revisores muchas veces es que, además de todo esto de la documentación, la norma muchas veces está desactualizada, sobre todo el reglamento de edificación, que no se ha tomado la decisión de poder reverlo, porque si bien va mutando y se van modificando artículos, no hay una modificación integral, porque todavía estamos luchando con el tema de las medianeras y todavía seguimos pidiendo en pleno siglo XXI, con todos los materiales que han salido, pared de 30 trabada con ladrillo común. Entonces, también hay que darse una discusión de una modificación de reglamento consciente. El código es nuevo, pero hay que rever también determinadas cosas que en la revisión no funciona, porque vos te das cuenta que muchas veces como revisor estás diciendo, uy, esto que no puede resolverse de esta manera, de qué manera, cómo puede ser el profesional para salvar determinadas cuestiones, porque realmente no por la especulación misma, sino porque la norma muchas veces no es justa. No es justa, sí, tal cual, pasa eso. Sí, es parte de todas las cuestiones que hay que lidiar y que sería importantísimo, tanto, digamos, siendo que el Código Civil cambió en el 2015 y cambió las cuestiones de los muros, en el reglamento sigue figurando como anexo el Código Civil viejo, entonces la aplicación sigue siendo la misma. Desde el 2015, ya hace 6 Exacto. años, entonces, digamos, y eso es un punto. Después tenemos denominación de locales de hace 60 años, Exacto. ¿viste? Bueno, esas cuestiones que tienen que... Y después en la norma, bueno, ir conociéndola, la norma es muy dinámica,
si bien no tanto como del 2008 al 2013, en donde nosotros tuvimos que cambiar la cabeza en la manera en que nosotros corregíamos los planos, porque cambió notablemente la normativa en sí conceptualmente. Pasó a ser de una norma más general, el Código Urbano, a una norma lote por lote. Uno puede estar en desacuerdo o no con el Código Urbano actual, pero lo que sí hay que decir es que requirió todo un estudio y un trabajo conjunto que participó la facultad, la municipalidad, el consejo deliberante, los colegios, y se determinó una norma lote por lote, que muchas veces esa cuestión también es injusta, porque vos en un lote que tiene valor patrimonial, no podés, que tiene un grado patrimonial alto, podés intervenir muy acotadamente, inmediatamente al lado podés tener un lote que es susceptible de demolición total y puede alcanzar 25 metros de altura. Entonces también la gestión municipal, cuando plantea este tipo de modificación de normativa, también interviene hasta en el mercado inmobiliario, porque el valor inmobiliario está dado por lo que vos podés construir. Es la realidad. Por eso los patrimoniales nadie hoy en día los está queriendo, porque hay una normativa de patrimonio urbano que es muy restrictiva, que no quiere decir que uno tiene que agarrar el pico y la pala y demoler todo, pero sí determinar ciertos grados de intervención para inmuebles que ya no son vivibles hoy en día o para una vivienda como se concibió hace a veces 100 años atrás. Entonces, bueno, en esa dinámica uno quisiera que la norma pueda ir mutando más rápidamente, pero imagínense que si un trámite de permiso de edificación tarda tanto, imagínense lo que puede llevar una propuesta de modificación de normativa elevada desde el Ejecutivo al Legislativo. Entonces, bueno, esa cuestión institucional es todo un tema. Es como un mea culpa que uno hace participando de la institución pública. De alguna manera es como que nos excede, porque todo lo que se solicita nos excede, pero podemos ser críticos porque desde el lado tanto profesional como desde adentro, porque vemos hay cuestiones que deberían realmente mejorarse o modificarse, pero bueno, no es sencillo, pero realmente es lo que pasa, lo que vemos y podemos comentar, ¿no? Sí, después hay situaciones muy puntuales también en cada lugar. A mí, por ejemplo, me han tocado que tengo, como le decía, ahí bastante obra en esa zona. Cuestiones con el tema del arroyo, o sea, por el tema de la inundabilidad. Hay distintos factores y, digamos, de alguna manera, después de las últimas obras que se han realizado, no se ha hecho la actualización correspondiente. A la mancha de inundabilidad. En calles claves, digamos, donde hay un crecimiento importante comercial, en la zona de Empalme Granero, en la calle Juan de Paso, y bueno, y otras zonas similares. Y ahí hasta me han mandado hidráulica, he tenido que ir por todos lados la oficina a ver cómo gestionar, porque te dan una cota de inundabilidad donde el piso lo tenés que armar a los 70 centímetros, qué sé yo, o sea, no es una zona comercial. Esto se hace bastante complicado, el propietario no entiende, digamos, eso, porque si no nos inundamos del año, no sé, 87, acá no es fácil, ¿eh? Hay cosas que hay que verlas un poquito más y también actualizarlas, porque es complicado. Sí. Pero bueno, hay que respetarlas también. Sí. Sí. No hay que desmoralizar. No, y aparte, uno después, porque nosotros trabajamos afuera también, y uno después, conociendo la norma, proyecta también con esas cosas, y no es que uno engañe a través de la norma, pero le puede sacar el jugo en un montón de cosas también. Eso dentro del mismo ejercicio que uno va y la experiencia, claro, la experiencia que tenemos desde la revisión es que es alucinante, digamos, la cabeza de los profesionales, de nuestros colegas, cómo encuentran la manera siempre de proyectar distinto con la misma norma, y a veces decir, bueno, está buenísimo.
La creatividad, siempre aparece alguien que da la nota y está buenísimo, que se sale respetando la norma, ¿no? Pero haciendo algo completamente distinto le encuentra una vuelta, y bueno, eso también pasa. Sí, sí. Ahí da gusto aprobar los permisos. Sí, sí. En general siempre es para especular un poco más, porque yo que estoy en el centro, lo que se trabaja mucho es la especulación, más que nada la especulación inmobiliaria, entonces, bueno, la creatividad más que nada va para ese lado, pero bueno, también está bueno ver que el profesional, digamos, encuentra otra salida con una misma norma. Sí. Bueno, muy bien, muy claras las charlas, las dos exposiciones, la verdad que estuvieron muy completas. Espero que hayan tomado nota los estudiantes porque, bueno, hubo mucho material y mucha información. Y si no nos consultan en el distrito, no hay problema. Sí, cualquier cosa estamos para, sí, cualquier duda. O cuando arranquen, lo bueno es que yo cuando arranqué también tenía miedo, no sabía, a mí lo primero que me tocó fue una regularización hacer. Generalmente se arranca así. Y bueno, y tampoco sabía, qué sé yo. Y siempre es bueno que cuando uno a mí me gusta cuando alguien se acerca y no tiene la experiencia, poder transmitirle y ser paciente, más teniendo en cuenta esto que decimos, de que es bastante complejo. Entonces, cualquier duda, que se acerquen, lo charlen. No siempre tal vez van a encontrar esa recepción agradable, pero cuando encuentren a alguien que pueda recibirlo, por ejemplo, Anaí, si van al Distrito Centro, los va a recibir siempre bárbaro y los va a poder sacar todas las dudas. Cuando encuentren a alguien dentro de la MUNI que pueda, digamos, atenderlo correctamente, acérquense y sáquense las dudas, porque todo se aprende consultando. Y todos nos hemos dado la cabeza contra la pared con los trámites y con esas cosas, y con la norma. Hasta el día de hoy, a veces. Exactamente. Sí, siempre la norma te va sorprendiendo vas descubriendo cosas nuevas, es así. No, porque a nosotros también nos falta siempre un papel en los permisos, también en los trámites. No es que la tenemos así. Así que bueno. Nunca se terminan de juntar, por eso sabemos, podemos estar también del otro lado. Por eso. Así que bueno. Eso básicamente es. Muy bien. Bueno.